8 de la mañana, 41 minutos, seguimos en línea editorial. Este fin de semana se produjo la detención de un grupo de menores vinculados o sindicados como autores de distintos crímenes allí en el departamento de Godoy Cruz. Uno de ellos apodado Cara Cortada, es un joven que recién ha cumplido 16 años. Otro también conocido como Arielito, que tendría 19 años. La consulta que le vamos a hacer a Martina Piolaza, especialista en temas de seguridad y consultor internacional que tenemos en línea, es lo que está ocurriendo, lo que él sepa y cómo está siendo tratado por los medios de comunicación lo que está pasando. Martín, ¿cómo estás? Buen día. Hola Rodrigo, ¿cómo te va? Bien, bueno, queríamos consultarte sobre lo que planteábamos, ¿no? Lo que está pasando un poco en Godoy Cruz con estas narcobandas, tal cual como están siendo presentadas, en su mayoría integradas por jóvenes de escasa edad que aparecen en un perfil de Facebook, por ejemplo, denominado Duncan McClaw, fuertemente armados, con su cara, digamos, visible, no está pixelada ni nada en distintas fotos, y además, bueno, lo que está pasando concretamente en Godoy Cruz, de lo que nos puedas decir. Sí, lo que uno, a través de lo que se informa, es de las noticias, por lo tanto lo que yo puedo hacer es tratar de interpretar a partir de las noticias que está pasando, pero además, bueno, hace unos años trabajamos en esa zona del oeste de Mendoza, porque en realidad es como un canal de circulación muy opuesto a lo que pasa en otras zonas también del Gran Mendoza. Y bueno, existe la proliferación de grupos, de pibes y de subculturas criminales, pero a mí me parece que un primer punto a lo que vos estás presentando, Rodrigo, es ¿cuál es el rol de estos pibes? Está fuera de discusión la lógica violenta, las prácticas violentas. La pregunta es, ¿son narcobanda en el sentido en que se presentan y cómo se producen estos fenómenos en otros lados? ¿Son los jefes? ¿O son solo mano de obra barata para cierto tipo de cosas? ¿O son utilizados eventualmente? Si hay una disputa de territorios, quiere decir que hay una rentabilidad. Y si hay una disputa de territorios para manejar y tener mejor rentabilidad en alguna actividad ilícita, existe otras lógicas, otras formas de producción. Entonces, me parece que surgen ahí varios puntos. Primero, que me parece que hay que ir a la cuestión de fondo, ¿no? Cómo se están produciendo, cómo están funcionando los mercados ilegales que controlan zonas de la ciudad y que controlan estas zonas de la ciudad en función de actividades ilegales. En este caso, la venta de estupefacientes, específicamente se está tratando de investigar, o por lo menos se ha señalado a una mujer que ha recuperado la libertad hace poquito y que sería la que está reemplazando a Marcelo Araya en la venta de cocaína, por ejemplo. Aparentemente este joven, el Cara Cortada, respondería a esta mujer, según lo que se ha informado, ¿no? Lo que ha trascendido. Lo que a mí me llamó la atención es la publicación de los rostros de los menores sin mayor tratamiento, sin evitar la identificación de su identidad, por ejemplo, ¿no? En algunos medios. Sí, por eso, ahí tenemos como, por eso intentaba decir al principio quizás sin claridad, tenemos como dos fenómenos, lo que puede estar pasando, los mercados ilegales, cómo funcionan, quiénes los administran, quiénes los protegen y quiénes cumplen funciones violentas en esos espacios, y por otro lado, cuál es el uso mediático de la información. Porque son dos temas diferentes, ¿no? Sabemos, una cosa es lo que pueda pasar y otra cómo es reflejado en las noticias. Entonces, me parece que tenemos preguntas respecto a lo que puede estar pasando, tenemos que hacernos como sociedad. ¿Quiénes son? ¿Cómo funcionan? ¿Quién financia? ¿Quién da preguntas básicas del crimen organizado? Si estas son modalidades de crimen organizado, como de alguna manera se filtra que son, entonces deben tener algún nivel de encubrimiento, deben tener algún despliegue territorial, algún nivel de logística, alguna articulación con otros espacios gubernamentales o no gubernamentales para el dominio territorial y alguna lógica empresarial para que el dominio del territorio y el control de una zona de supuesta venta de sustancias prohibidas se transforma en un negocio. Estas son las preguntas de cómo funciona nuestra estructura criminal. Las otras es cómo lo están reflejando los medios de comunicación. Y ahí me parece que hay algunas observaciones como la que acabas de hacer respecto a si son niños, si se puede o no demostrar esto. Pero es la observación leguleya. A mí me parece más interesante, perdón si sonó despectivo,
digo, más allá de lo que dice o no la Convención y la 2661 y cómo se protege o no la identidad de los niños, que es fundamental y es un derecho central, es qué relato estamos construyendo respecto a la juventud. Entonces, quienes alimentaron este relato, qué explicaciones están construyendo respecto a las juventudes, porque es fácil poner las caras, aunque haya sido una información escasa en su momento, pero después esto ha generado como una ola que yo he visto en los medios de pánico moral, por el cual parece que Mendoza está asolada por bandas criminales, adolescentes, irracionales y violentas, y no nos está aportando mucha información para el análisis. Entonces, digo, me parece más importante o más llamativo el efecto que esto puede haber producido. Y me preocupa que esto sea, no digo, en esto no somos ingenuos. Medios de comunicación como emprendimientos económicos, que además tienen emprendimientos económicos con el gobierno, entonces ahí hay un interés común, y el otro es transformar en noticia la violencia y transformarla en una lógica bastante irracional, donde la pura información parece que justificará cualquier cosa. Tal cual. En el fondo, digo, desenredando un poco la trama, me parece que por un lado tenemos cierta superficialidad en el tema de tratar las bandas y el crimen organizado, y no vamos a las cuestiones estructurales, porque si son negocios como tales, deben tener una estructura de negocios. Y lo importante es que los soldados, cómo funcionan estas organizaciones, o los niveles bajos, son de rápido recambio. Pero las cabezas y los financistas y la logística y los esquemas de protección se consolidando durante mucho tiempo. Entonces, este es un tema. Y el otro es cómo lo analizamos como sociedad. Y sobre qué nos paramos para tratar de entender este tema. Así que cuánto en su responsabilidad contribuyen los medios de comunicación para desentrañar estas tramas. Clarísimo. Bueno, Martín, te agradecemos mucho estos comentarios, este análisis que siempre nos acercás y que nos ayudan a comprender un poquito mejor la realidad. Un abrazo. No, muchas gracias. Hasta luego.